iba a dejar en un segundo nivel los factores individuales. A los ojos de Durkheim, los factores individuales son pretextos, ocasiones. Durkheim cae en un exceso de sociologismo. En cambio, los psiquiatras sostienen que el suicidio es ante todo un asunto personal. Para Esquirol, el hombre solo asienta a sus días cuando delira. Los suicidas son unos locos, dice. De esta psiquiatría primitiva a la escuela neofenomenológica actual, pasando por el psicoanálisis, se admite que el suicidio está determinado por factores psicológicos u orgánicos individuales. Se integra la noción de predisposición genética. No todos se matan. Cada individuo hereda a través de su código genético de más o menos capacidad para enfrentarse con la vida. Hay individuos sujetos a la depresión, otros más serenos. Ante la complejidad del suicidio, cada disciplina trata de reducirlo a su propia visión para hacerlo entrar en sus categorías convencionales. Cada especialización es una religión. Cada especialista santifica su capilla, trata de destruir las demás. La cultura técnica viene a ahogar la reflexión de conjunto. Aquí lo que hacemos es reflexión de conjunto. Las teorías se completan, no se excluyen. Todo suicidio es el resultado de una combinación de factores. La naturaleza del suicidio es biopsicosociológica. Hay algo que se parece a unas leyes. 1. Hay una vulnerabilidad mayor con la edad. 2. Hay una vulnerabilidad mayor masculina. 3. Hay una inmunidad relativa de los casados con hijos a cargo. 4. Hay una tendencia mayor en las enfermedades psíquicas o mentales. 5. La pertenencia étnica sí cuenta. 6. La clase social también cuenta. 7. La incidencia de los grandes eventos históricos, como guerras, como crisis, es determinante y vamos a ver al rato por qué. Hay elementos internos y hay elementos externos y hay interdependencia. Primero, un fenómeno evidente. Los suicidios son poco frecuentes durante los primeros años de vida. Es como una regla. No me saquen la excepción, siempre hay excepciones. Pero los niños no se suicidan. Cuando se suicidan los niños es que algo muy grave está pasando. El número de suicidios crece con la edad. Cualquiera que sea la época o el territorio considerado, es primero inexistente, luego rarísimo y aparece en principios de la adolescencia para desarrollarse rápido después con la edad. Esta regla de crecimiento continuo con la edad crece aún más en el caso de etnias en crisis aguda de adaptación, como el caso de los esquimales, de los amerindios. La relación de la tasa de suicidas del grupo de edad de más de 65 años, los viejos, en relación con los 15-24 años, es generalmente de 3 veces más. Es decir, los viejos se suicidan mucho. En todas partes, los mayores se matan más. Esto tiene tendencia a cambiar por la agravación del suicidio entre los jóvenes por las dificultades de inserción en la vida activa. Se piensa que el aumento del suicidio con la edad se debe al aislamiento. Es en efecto asunto de viudos, de divorciados, más que de solteros, pero también de solteros y rara vez de casados. ¿Por qué? Bajan las ilusiones, se extinguen los atributos de la juventud, la vitalidad, la belleza, la sexualidad. Vienen las muertes de la gente cercana, la enfermedad. Esta juega un papel determinante.
A diferencia de las poblaciones antiguas, los modernos no nos resignamos al sufrimiento. Las 4/5 partes de los suicidas son enfermos y las enfermedades mentales ocupan un lugar preponderante. También las cardiovasculares, la arteriosclerosis cerebral, etc. Salvo en casos raros, como sociedades extremo-orientales en curso de occidentalización, los suicidios masculinos le ganan fuertemente a los femeninos. Sin embargo, la diferencia entre sexos tiende a achicarse. Las condiciones de vida de las mujeres se acercan a las de los hombres. La frecuencia de los suicidios femeninos crece en todas partes. La de los hombres estagna o incluso disminuye, pero la diferencia subsiste con una sobremortandad masculina, incluso en los países nórdicos, por ejemplo, donde la igualdad de derechos hombre-mujer es la más avanzada del mundo. Desde su infancia, aún antes que el aprendizaje de los roles haya podido ejercer una influencia sobre su comportamiento, los niños manifiestan mayor agresividad que las niñas. En la adolescencia, los chicos tienden más a delinquir y a tener accidentes que las chicas. Esta diferencia de carácter juega también por el suicidio. Los chicos, los hombres, recurren a medios más brutales, más letales, como precipitarse, como ahorcarse, como dispararse. Hay un factor biológico. La agresividad está ligada a la secreción continua de testosterona, controlada por el hipotálamo. Basta con administrar dosis masivas de testosterona a unas hembras animales para volverlas más agresivas. En el hombre, los comportamientos agresivos se traducen de diversas maneras: bebida, agresión, asesinato. En las mujeres es la depresión. Las depresiones y tentativas de suicidio son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Esto se debería a una percepción emocional más fuerte, debido a una menor especialización del cerebro derecho. Lo que pasa es que la mortandad menor de las mujeres que tratan de suicidarse, benditos los casados, parece que el matrimonio protege. Pobres nosotros los divorciados. El matrimonio protege por la seguridad afectiva y sexual que procura. Les va mejor. Pero a los hombres, porque a las mujeres no les va tan bien, parece que disminuye de la mitad el peligro de suicidios cuando se es casado. Los viudos se matan más que los solteros, luego los divorciados y por fin los casados. Fuera del matrimonio, la presencia de hijos disminuye el riesgo de suicidio. El ser pariente confiere una protección extra por el sentimiento de responsabilidad que la paternidad da. También por la desesperanza que puede provocar la ausencia de descendencia en las parejas sin hijos. La dinámica demográfica actual, es decir, mayor envejecimiento, mayor aislamiento, esa dinámica alza la tasa de los suicidios. Existe una genética de la depresión. Los enfermos mentales presentan tendencias suicidas, no así los deficientes mentales. Antes la tristeza, luego la pobreza, luego las enfermedades incurables. En cuanto a la frecuencia étnica, 15 veces menos en la población negra que en la blanca. En relación con los inmigrados, por ejemplo, sube la tasa de suicidios espectacularmente en relación con el país de origen de estos inmigrados. A estructura de edad idéntica, los extranjeros en un país dado se matan menos que los nacionales, especialmente los hombres.
conservan el comportamiento del país de origen, donde el suicidio es poco frecuente. Sin embargo, se matan mucho más que en el país de origen. Progresivamente, la aculturación se produce y el comportamiento se acerca al del país receptor. Y, sorpresa, no debería ser sorpresa, pero escuchen, el estado de guerra hace bajar los suicidios, independientemente del nivel de suicidio anterior. Los hombres, más directamente implicados en el enfrentamiento guerrero, registran una baja más sensible que las mujeres. Esta baja es independiente de la gravedad de las pérdidas humanas registradas en el país durante la guerra. La baja de las tendencias suicidas no es propia de los conflictos militares. Se observa también en las grandes sacudidas políticas. En cambio, toda crisis económica se traduce por una agravación de las tasas de suicidio. A diferencia de la gran crisis de los años 30, la actual depresión parece pegar esencialmente a las mujeres y los jóvenes que entran al mercado del trabajo, mientras que en los años 30 eran los hombres adultos. Las bancarrotas tomaban una vuelta catastrófica, muchos caían en la degradación y la desesperanza. Pero ¿cómo explicar que en tiempo de guerra o de movimientos políticos fuertes, la tendencia al suicidio regrese? Miren, mientras que en periodo de crisis económica, en circunstancias aparentemente menos graves, culmina esto. La guerra hace pesar una amenaza grande sobre la nación entera. Ante el enemigo exterior, que es común a todos, la colectividad se hace una, su integración se refuerza. El aburrimiento, las pequeñas peleas, las preocupaciones individuales retroceden. La crisis económica instaura otro clima moral totalmente diferente. El peligro esta vez es interior y es invisible. Ataca al individuo aislado. La crisis económica favorece el estallido, el despedazamiento del cuerpo social, mientras que la guerra tiende a unificarlo. En tiempo de crisis se multiplican los suicidios espectaculares. Así que esos hombres de negocios arruinados que se lanzan de lo alto de su rasgacielo, a veces son familias enteras las que se matan. La asfixia por óxido de carbono es una forma de suicidio doméstico. También crecen los ahorcamientos. El ahorcamiento sigue siendo en todos los países, salvo en Inglaterra, ahorita les digo cómo, sigue siendo el medio el más expandido. Salvo en Inglaterra, dije, porque constituye es como una interesante excepción, fíjense. Ahí el ahorcamiento asusta. Es el modo de ejecución tradicional de los condenados a muerte. Los ingleses no gustan de recurrir a esto. El ahorcamiento es un método masculino. Lleva una simbología trágica. Es la muerte reflexionada, resuelta, cargada de desesperanza. Se cumple en el ocultamiento. Es muy común entre los detenidos. Me dirán que no tienen muchas opciones para matarse, sino las sábanas trenzadas. Después viene el arma de fuego. Hombres esta vez, rara vez mujeres. Hoy día el arma de fuego ocupa el lugar antaño ocupado por el ahogamiento en el agua, lanzarse al río. Los dos sexos se diferencian por los medios. Hay una psicología, una sociología, unos medios de la muerte. El hombre prefiere los medios mecánicos y traumáticos. La mujer, los medios tóxicos. La opción del hombre lleva sobre procedimientos activos y eficaces, ahorcamiento, arma de fuego, armas blancas. Las mujeres prefieren los medios pasivos, veneno, asfixia, ahogamiento. Fallan mucho más, como les dije. Hay 3 veces menos muertas que muertos, pero hay 2 veces más tentativas femeninas que masculinas. La mujer tendría, como les dije, mayor propensión y medios diferentes. Las tentativas son más frecuentes en los jóvenes y van disminuyendo con la edad, luego suben. Ahí pasa lo que pasa con las mujeres. Entre los jóvenes hay más tentativas, menos muertes. ¿Qué pasa aquí? El suicidio chantaje, el suicidio llamado, help,
es un hecho de jóvenes y de mujeres. Hay una polarización en cuanto a la intoxicación con medicamentos. Las 3/4 partes de las tentativas de suicidio se cometen absorbiendo medicamentos. La flebotomía, sección de las venas, es más bien femenina. También aparecen los gustos y cultura de los diversos grupos sociales y aparecen las transformaciones mentales. El ahorcamiento tiende a regresar, se siente como algo vulgar o algo rural. El arma de fuego se vuelve de moda, se siente noble, prestigiosa, viril, se democratiza. El veneno es más mundano, se vuelve de moda, se extiende al sexo masculino, progresa en todas las capas sociales. ¿Qué significa eso? Significa una feminización mayor de la sociedad. El suicidio se cumple en solitario, es el drama de la soledad. Salvo en circunstancias honrosas como una enfermedad incurable, como una derrota militar, la conciencia social sigue desaprobándolo. Es un acto horriblemente culpabilizador para los cercanos. Las familias tratan de ocultar la causa de la muerte. La muerte por ahogamiento, envenenamiento, asfixia, son ambiguas. Hay disimulación social. También los accidentes de circulación. Ahí se trata solo de los conductores o los peatones. Estos solo son implicados. Los pasajeros no, jamás los niños. En la mayor parte de los países poco desarrollados, el número de homicidios es muy elevado. 10 veces más que los suicidios. La Iglesia condena este atentado contra Dios. Se sigue negándole en muchas partes sepultura cristiana. Desde la época entre las dos guerras, las muertes voluntarias disminuyen en proporción a la población. Hay diferencias muy grandes entre países y entre regiones, pero es universal. No hay sociedad que no lo conozca. Las sociedades donde la existencia del suicidio no ha podido ser evidenciada pertenecen al folclore etnográfico. Pero sí hay culturas que valorizan el suicidio y codifican el procedimiento. Otras lo condenan hasta el punto de sancionar el cadáver, como les dije. Es en la primavera que hay más suicidios. Lejos de llevar a la depresión, el invierno es protector. Ya vimos la baja de las tendencias suicidas en tiempo de guerra. La calamidad que golpea al país da a los dramas individuales una dimensión relativa. La actitud ante la vida y la muerte cambia. Cuando la muerte es omnipresente, resulta incongruo, indecente llamarla evocando un no sé qué asco de vivir cuando la sobrevivencia colectiva está en causa. Cuando la vida toma el aspecto de un bien frágil, hay que preservarla. Y contra el enemigo común, la cohesión social se refuerza. El individuo ya no es aislado. Paradójicamente, una impresión de seguridad se crea en un clima general de inseguridad. Se relativizan los actos cotidianos. El horizonte de las aspiraciones se hace chico, se contracta. Y contrariamente a una opinión expandida, la gran ciudad no es la fuente de todas las desgracias. La condición humana no es más dura de aguantar en ciudad. Es más, los suicidios son menores ahí. La industrialización, la concentración urbana no tienen efectos perniciosos, que se dice que tienen. El récord mundial no pertenece ni a Suecia, país del aburrimiento, ni a Japón, país del harakiri. Esta creencia pública tiene, sin embargo, un fundamento histórico. Pero el fenómeno está moviéndose. Los clichés históricos se fijan en el imaginario colectivo. Desde hace un siglo, es siempre en Europa Central, en los países del ex imperio austrohúngaro, Austria, Hungría, Checoslovaquia, que hay más muertes voluntarias. La permanencia del fenómeno muestra que se trata de un rasgo cultural muy profundo. Ninguno de estos países es reputado por su alegría de vivir. Con excepción de Japón, donde la tradición cultural tiende a valorizar las conductas suicidas,
Todos estos países pertenecen al área de la civilización germánica. Ahí se conjugan romanticismo y protestantismo. Hungría es el campeón mundial. La jerarquía de suicidio no refleja la jerarquía de la riqueza. Ninguno de los países donde el ingreso medio por habitante es el más elevado, estoy hablando Estados Unidos, Suecia, Suiza, Canadá, ninguno de estos figura en la cabeza. El suicidio es un fenómeno social, repito, complejo. Ningún país poco desarrollado, salvo Cuba, tiene una tasa de suicidio fuerte. Juegan la religión, la cultura, la etnia, el nivel de instrucción. Los países católicos mediterráneos, Italia, España, son los mejor preservados. 15 veces menos suicidio que en Hungría. El sol, la religión, por supuesto, la sociabilidad meridional, tienden a jugar un papel protector. La influencia de la religión es ambigua. En los Países Bajos el nivel de vida es muy alto, la población rural casi inexistente, y la tasa de suicidio es inferior al de Bélgica, donde el papel de la Iglesia Católica es tradicionalmente mayor. Irlanda presenta una tasa de suicidio muy baja, 60% de la tasa inglesa. El alcoholismo es un factor que agrava las pulsiones suicidas. Pero es cierto, las virtudes preservadoras de la religión son irrefutables a escala internacional. El norte de Italia es tan desarrollado como Alemania, pero se suicidan ahí 4 veces menos, porque son más católicos. Entre Finlandia e Irlanda la tasa de suicidios es de 6-1. Israel es una sociedad donde la ansiedad estaría objetivamente fundada, pero la seguridad, la sobrevivencia nacional, que son frágiles, tienen una contraparte. La tasa de suicidio es baja porque la religión crea un cimiento, la comunidad se cierra. Y no hay país de tradición católica aún muy rico donde la tasa de suicidio sea alta. En general, la tipología de las sociedades occidentales sería la siguiente. Una tasa de suicidio excepcional, Hungría. 2. Una tasa fuerte en los países del área cultural germánica, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, con confesión dominante protestante. 3. Una tasa mediana en los países industriales de fuerte impregnación religiosa católica, Bélgica, Francia o budista, Japón. Una tasa baja, países de inmigración, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, donde el nivel de vida es muy elevado, pero donde las tradiciones religiosas y comunitarias de los grupos diferentes son muy vivos. Y países también semi-industriales de profunda tradición rural como Noruega, Bulgaria, Yugoslavia, Polonia. Y tasa rara, Inglaterra, países católicos del sur de Europa, Italia, España, Portugal, Grecia, o países del norte como Irlanda, Países Bajos. Hay muchos factores: el temperamento nacional, la situación política, la transformación de las estructuras sociales, una cierta moda intelectual. En el alba del siglo XXI es la herencia religiosa que dibuja todavía el mapa del suicidio. En Eslovaquia es menos frecuente que entre los checos. Hay una cierta inercia de los relieves geográficos a través de la historia. La geografía del suicidio es estable en el curso del tiempo. Ejemplo, la extraordinaria tendencia hacia el suicidio de las poblaciones alemanas. Dinamarca, la patria de Hamlet, es tierra clásica del suicidio, por encima de Suiza, de Alemania, de Suecia, de Austria. Y hay el fenómeno de masa del etilismo, el alcoholismo. En Noruega encontramos muchos suicidios en el mundo rural, en plena desestabilización. El suicidio sería un síntoma de desorganización de una sociedad en transición. Sin embargo, en Noruega se suicidan menos que otros países nórdicos. Esta particularidad está ligada al mantenimiento de las estructuras familiares, al modo de vida tradicional, al estilo de la educación. La elevación del nivel intelectual tiende a acrecentar la tendencia, pero el contenido educativo, las técnicas de crianza, como las llaman, estas protegen. Por ejemplo, a diferencia del sistema de educación sueco que valoriza el éxito social, que secreta sentimientos de culpa, de remordimiento, el sistema noruego, en cambio, es relativamente flexible.
La despreocupación evita la neurosis, favorece la plasticidad de los comportamientos ante la existencia. Hay tradiciones de solidaridad en las familias. El individualismo y el aislamiento son menores. El siglo XIX fue el de una agravación generalizada y continua de las pulsiones de muerte. La revolución industrial sacude las condiciones de vida, rompe las estructuras antiguas como las comunidades familiares, las comunidades aldeanas, abre el proceso de la atomización individual. Hay un desarrollo anárquico del universo urbano, hay explotación de la mano de obra salida del campo, un conflicto entre dos mundos. El suicidio es el costo humano de la transición de una civilización agrícola a una civilización industrial. La aceleración de los cambios de las estructuras económicas y sociales en sociedades hasta entonces en evolución lenta exacerba las tensiones y las frustraciones de algunas categorías tradicionales de población se desgastan por la emergencia industrial. Pero hay un hecho que se debe tomar en cuenta. Si bien la miseria obrera era grande, las clases campesinas no vivían mejor. Lo que pasa es que son fundamentalmente conservadoras, menos exigentes. Hay una cierta inferioridad en la condición campesina. El alza del suicidio no es el puro producto de la urbanización. Acompaña el desarrollo, acompaña la modernización de las sociedades. El desarrollo es un proceso global que implica mutaciones, incluso psíquicas. Aquellos que más se exponen al cambio o lo sufren pagan las consecuencias. La rapidez de las transformaciones acrecenta la inestabilidad. Todos los países conocen la agravación del suicidio durante la transición de la economía agraria a la economía industrial. En los países poco desarrollados, la tasa de suicidio es de manera general inferior. La agresividad se voltea más bien contra el otro, no contra sí mismo. Uno se acostumbra a soportar la dureza de la existencia. El fatalismo o la superstición religiosa ayudan. En el proceso de desarrollo, no es el enriquecimiento que mata, es la incapacidad psíquica de asumir la complejidad de una nueva existencia. Inglaterra y Noruega han absorbido el choque de la revolución industrial sin una epidemia de suicidios. Italia se adaptó. Se trata de toda una actitud ante la existencia, de una plasticidad del comportamiento. La revolución demográfica importa más que la revolución industrial. Seamos serios. Hay que ser un intelectual instalado cómodamente en la vida para convencerse de que la desaparición de las hambrunas, de las epidemias, de la mortandad infantil, de la muerte temprana, de las agresiones diarias, para que en su lugar se instable la salud mejorada, un hábitat más cómodo, una libertad más amplia. Hay que ser ciego para pensar que esto es más insoportable que lo primero. La principal transformación es de orden demográfico. Es la caída de la mortandad. El sentido de la vida cambia por esto. La reducción brutal de la mortandad infantil llevó a la desaparición de la selección natural, multiplicando así el número de individuos frágiles, psíquica y físicamente. La muerte retrocede hasta la edad de la vejez extrema, transforma radicalmente el sentido y la finalidad del matrimonio. Antes vivían juntos 15 años, ahora viven juntos 60 y no se aguantan 60 años. Surgen nuevas ocasiones de choque entre las parejas, se multiplican los intercambios sociales, la movilidad geográfica, profesional, crece, desestabiliza las uniones. El suicidio por conflicto doméstico era raro en la sociedad tradicional y de repente hay inestabilidad de las normas, multiplicidad de las normas. La necesidad de seguridad psicológica se queda trunca y los conflictos nuevos resultan intolerables. El caso de Inglaterra es aleccionador. Contrariamente a lo que decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, los ingleses son poco adictos al suicidio. La bruma no incita aparentemente a la melancolía ni a la depresión. Aún en medio de la revolución industrial había menos víctimas en Inglaterra que en los países germánicos. Está bien, hubo el suicidio del poeta Chatterton en 1770, pero hablamos de la ley de los grandes números.
El suicidio tiene una dimensión antropológica incontestable. Corresponde a una historia, religiones, etnias diferentes. Queda por pensar el derecho al suicidio. Hay en toda tentativa de muerte un doble rostro, uno volteado hacia la muerte, el otro volteado hacia la vida. Malraux escribió: uno se mata solo para existir. Toda tentativa de suicidio es ambigua, les dije. A la vez, la filosofía nos dice que automatarse puede ser el acto supremo de libertad. Tanto como ayer. Pero si hemos amaestrado nuestra entrada en el mundo, con las píldoras, con todas las técnicas, queremos también amaestrar nuestra salida del mundo. No abandonar la muerte a la sola naturaleza. Es la gran discusión de la eutanasia. Pronto hablaremos del derecho de morir. Después de tratar todo para amarrar un hombre a la vida, incluyendo la religión, incluyendo la psiquiatría, si después de eso fallamos, quizá ya es tiempo de pensar en cómo ayudar al hombre a dejar este mundo lo más tranquila y misericordiamente como se puede. El abandono de la vida podría volver a ser, como lo fue para los filósofos estoicos, una cuestión de madurez, al igual que la decisión de transmitir la vida. Entonces el suicidio dejará de ser un tabú social para encontrar su antigua nobleza, de la prohibición o la aversión activa a la tolerancia. Al programa sobre Beethoven. ¿Por qué demontres tengo que dejar de ser objetiva y rigurosa? ¿Acaso no se casa el arte con el rigor? ¿Quién ha dicho que el arte es chorcha y no disciplina? También está el gusto propio, Eugenio, y este es difícilmente objetivable. Creo que se notó. Yo soy de la tribu de Mozart. No era una razón para patear a Beethoven, por supuesto. Me dice, sería excitante que dejara espacio 4 veces al año para oír buena música, buena propuesta. Así descansaría yo 4 veces al año. Es un lujo. Victoria Eugenia Arroyo me pregunta si toco algunos instrumentos. Ni uno, Victoria. Tampoco sé bailar, montar a bici o nadar. Soy un desastre ecológico. El cuerpo me parece sobrar. No le busques mucho, hija. Se decepcionará. Armando, ¿qué significa manipuleo, mutilación, rebajamiento? A usted como a todos, cuando leo sus cartas o mensajes, saco lo que yo considero que es lo esencial. Eso es legítimo. Es además necesario. No alcanza mi espacio para leer la totalidad de lo que me escriben. ¿Y acaso tan imbuidos somos de nosotros mismos que consideramos cada palabra o frase de lo que escribimos digna de figurar en la ontología de los clásicos? Yo tuve ese problema con otro radioescucha mucho mayor que usted, dijo, que también consideraba su prosa como intocable. Armando, hasta los evangelios sacamos de ellos las citas de lo que consideramos lo más importante. No tengo para qué doblarme ante el terrorismo de los radioescuchas. Aquí debe haber un voto de confianza. Confiamos que esta señora es una persona decente y le dejamos la libertad de sacar de nuestras cartas lo que, según su criterio, considera como lo más importante, punto. No hay manipulación, no hay maldad, no hay ninguna perversidad, nada. Hace poco un señor me exigía una cita personal, promover su propio libro y responderle de manera privada por escrito fuera del espacio de la radio. Y me decía que si no lo hacía es que me creía muy importante. Lo mandé a volar. No tengo para qué ser objeto de intimidaciones.
Es lo que hay, Armando. No deseo ni manipularlo, ni rebajarlo, ni siquiera lo conozco. Por desgracia, me gustaría conocerlo. Si Shakespeare me escribiera ahora, probablemente subrayaría en su carta lo que yo considere lo más importante según mi criterio. Porque este espacio no es de Shakespeare, es de todos los que lo escuchan. Gracias por escribirme, hijo, vicioso, que se llama ¿En qué creen los que no creen? Es un debate, discusión casteada, entre el escritor italiano Umberto Eco y el cardenal Carlo Maria Martini, un no creyente, Eco, y un jerarca de la Iglesia, Martini. Déjeme leerle lo que ellos dicen. Primero dice Eco: el objetivo de estos intercambios epistolares es individuar un terreno de discusión común entre laicos y católicos, en donde usted, le dice a Martini, lo recuerdo, habla como hombre de cultura y creyente y no en su carácter de príncipe de la Iglesia. Vale la pena que nos preguntemos recíprocamente qué pensamos sobre la pena de muerte o sobre el genocidio, para descubrir que hay un acuerdo profundo sobre ciertos valores. Si debe haber un diálogo, deberá realizarse también en aquellos confines en los que no existe el consenso. El punto crítico está ahí donde, a partir del desacuerdo, pueden surgir choques e incomprensiones muy profundos que se traducen en el plano político y social. Uno de estos puntos críticos es la interrupción del embarazo. Cuando se enfrentan problemas de este alcance, es necesario poner las cartas sobre la mesa para evitar equívocos. Primera aclaración. A mí, dice Eco, no me ha sucedido jamás aconsejarle el aborto o aceptar su voluntad de abortar a una mujer que se declara embarazada a causa de mi colaboración. Si me hubiera sucedido alguna vez, hubiera hecho todo por persuadirla que juntos hubiéramos tenido que pagar, porque considero que el nacimiento de un niño es una cosa maravillosa, un milagro natural que se debe aceptar. Y sin embargo, no me sentiría capaz de imponer mi posición ética, esta disposición pasional mía, esta persuasión intelectual mía, a cualquiera. Me parece que existen momentos terribles, de los que todos nosotros sabemos poquísimo, en los que una mujer tiene derecho a tomar una decisión autónoma que concierne a su cuerpo, sus sentimientos y su futuro. Sin embargo, si en nombre del derecho a la vida no podemos permitir que nadie mate a su semejante, no me meto a discutir los límites de la legítima defensa. De la misma manera, no podemos permitirle detener el camino de una vida iniciada. La bandera de la vida, cuando ondea en el aire, conmueve a todas las almas, incluso las de los ateos, porque ellos son quienes, no creyendo en ninguna instancia sobrenatural, encuentran en la vida, en la idea de vida, en el sentimiento de la vida, el único valor, la única fuente de una ética posible. Y sin embargo no existe un concepto más fugitivo, vago. Como ya saben los antiguos, se reconoce que hay vida no solo donde hay apariencia de alma intelectiva, sino también la manifestación de un alma sensitiva y vegetativa. Están los vegetarianos que renuncian al respeto de la vida vegetal para proteger la vida animal. Están los ascetas orientales que se protegen la boca para no tragar o destruir microorganismos invisibles. Ahora bien, debemos disponernos, y algunas civilizaciones lo han hecho, a una forma de negociación. Se trata de ver qué puede hacer el hombre a la naturaleza para sobrevivir y qué no debe hacerle para que ella sobreviva. Cuando existe la negociación es porque no existe aún una regla fija. Se negocia para establecer una. Bien, creo que más allá de ciertas posiciones extremistas, nosotros negociamos siempre y con frecuencia, más emotiva que intelectualmente, nuestro concepto de respeto de la vida. Nuestro concepto de vida vegetal y animal es vago, no lo es el de la vida humana. Y sin embargo, el problema ha perturbado a teólogos y filósofos en el curso de los siglos. Si un simio oportunamente educado o genéticamente manipulado se demostrara capaz, no digo de hablar, sino de escribir en una computadora proposiciones sensatas, sosteniendo un diálogo, manifestando afectos, memoria, capacidad de resolver problemas matemáticos, reactividad a los principios lógicos, ¿lo consideraríamos un ser casi humano?
¿Le reconoceríamos derechos civiles? ¿Lo consideraríamos humano porque piensa y ama? Y sin embargo, no consideramos necesariamente humano a quien ama. ¿Cuándo comienza la vida humana? Existe en la actualidad, sin volver a las costumbres de los espartanos, un no creyente que afirme que un ser es humano solo cuando la cultura lo ha iniciado a la humanidad, dotándolo de lenguaje y pensamientos articulados. A decir de Santo Tomás, hay diferencias específicas de la naturaleza humana, por lo que no es delito matar a un niño recién nacido, que es precisamente solo un infante. No creo. Todos consideran ya un ser humano al recién nacido, aún ligado al cordón umbilical. ¿Hasta dónde se puede ir hacia atrás? Si la vida y la humanidad están ya en el semen o incluso en el programa genético, ¿consideramos acaso que el derroche de semen es un delito semejante al homicidio? No lo diría el confesor indulgente de un adolescente. No lo dicen ni siquiera las Escrituras. En el Génesis se condena el pecado de Caín, mientras que el de Onán comporta su muerte natural por haberse sustraído al deber de dar vida. Por otra parte, y usted lo sabe mejor que yo, el traducianismo practicado por Tertuliano, para el cual el alma se transmite a través del semen, ha sido repudiado por la Iglesia. Poco a poco se impuso el creacionismo, según el cual el alma es introducida directamente por Dios en el feto en el momento dado de su gestación. De ahí surgió precisamente una larga discusión sobre cómo el feto pasa a través de fases puramente vegetativas y sensitivas, y solo al realizarse se dispone a recibir el alma intelectiva en el acto. ¿En qué fase del embarazo se llega a esta humanización definitiva? Lo que quiero decir es que el problema del umbral, más allá del cual aquello que era un germen debe ser reconocido en un cierto momento, se ha planteado en el interior mismo de la teología cristiana. El mismo problema se plantea el no creyente, dispuesto a reconocer que de esta hipótesis inicial nace siempre un ser humano. No soy biólogo, dice Eco, tampoco soy teólogo, y no me siento capaz de hacer ninguna afirmación sensata acerca de este umbral, y si existe en verdad un umbral. Quizá estamos condenados a saber solo que existe un proceso, que su resultado final es el milagro del recién nacido, y que decidir en qué momento se tiene el derecho de intervenir en este proceso y en qué momento no puede sernos aclarado ni se puede discutir. Por lo tanto, la decisión no debe tomarse jamás, o tomarla es un riesgo del que responde la madre sola, ante Dios o ante el tribunal de la propia conciencia. Estas cuestiones no implican solo una reflexión sobre el problema del aborto, sino una serie dramática de cuestiones. Definir qué es y dónde comienza la vida es una pregunta que nos llevaría nuestra vida entera. Hacerme estas preguntas es un duro peso moral, intelectual y emotivo, también para mí. Escribe Umberto Eco. Está la respuesta de Umberto Eco, la respuesta de el cardenal Carlo María Martini. Se puede discutir de manera civilizada, fina, con argumentos, sin dañar, lastimar, insultar. Se puede, le dejo este acercamiento para la reflexión. Volveré sobre el tema. Somos el país de lo inacabado, de las intenciones que superan los resultados, de los puntos de partida sin puntos de llegada. La intención es la crónica de la infancia. No tuve la intención de... La crónica de la madurez es la obra hecha. Me pidieron un artículo por tal fecha sobre tal cosa. Lo entregaré y será lo mejor posible. Si mientras mi abuela se enfermó, si no hubo peceros, si me quemaron las líneas de luz, si el agua invadió el barrio, es mi asunto. Si me dolió la cabeza, si no me salían las cosas, lo que importa es el resultado. Así es como obtendré respeto, más encargos, más trabajo, más confianza. Yo no voy a hablar del camino aquí, porque lo que busco es educar a la madurez. En el camino están los accidentes. Sé que existen,
y sé que somos un país maestro en transformar los accidentes en pretextos para no sacar las cosas. Quiero obras terminadas. De hacer un programa para los alemanes, no hablaría de la misma manera. Ellos no necesitan quien les diga la importancia de la obra terminada. Saben, lo hacen bien. Con ellos podría pagarme el lujo de entrar en los detalles del proceso, sus dificultades. Nunca serán disculpas para no terminar las cosas. ¿Me doy a entender, Josefina? Este es un programa educativo que se da en México, donde se empieza a hacer un puente y se deja colgado en medio, y nunca llega a la otra parte. Este es un programa educativo. No les voy a dar argumentos para sus pretextos. El caso japonés es interesantísimo. X, le voy a llamar X. Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, se desató lo que se llamó la epopea kamikaze. En 3 meses se suicidaron más de 500 japoneses. Luego Japón tuvo que acostumbrarse a vivir con la idea de su derrota. Pero su élite era demasiado nacionalista para aceptarla. El país había vivido hasta entonces en el culto de una ideología guerrera. Es ella que cimenta la unidad del país. Este espíritu de conquista, puesto al servicio de una gran ambición nacional, solo se materializa en un principio en las victorias militares contra Rusia, China, una colonización económica de territorios vecinos. De 1894-95, Primera Guerra Sino-Japonesa, a 1945, que es la derrota de las potencias del eje, la sociedad japonesa en todo este tiempo solo está organizada en función de la guerra. La derrota marca el fracaso de la estrategia de dominación por las armas. Las virtudes heroicas de la aristocracia guerrera ya no encuentran en qué usarse. La juventud no tiene ya el modelo de jefe nacionalista para identificarse con él. La derrota militar arruina el ideal imperial. Brutalmente se instala el vacío moral, que abre la vía a una literatura del absurdo. A la vez, la familia japonesa sufre cambios radicales: éxodo rural, caída de la natalidad, multiplicación de los abortos, conflictos entre generaciones. Es un periodo de transición dolorosa, caracterizado por la incertidumbre. La tasa de suicidios sube para culminar a final de los años 50. Pero la crisis fue efímera. Nuestros datos no checan con la realidad. La tasa vuelve a caer muy rápido y mucho. ¿Qué pasó? Una moral había suplantado progresivamente la anterior. La fase de indecisión se acabó rápido. La sociedad reconvirtió sus energías. Lección para los mexicanos. De la ideología del expansionismo militar, los japoneses pasaron al culto de la expansión económica. La evolución de la tasa de suicidios es muy elocuente ahí. A diferencia del suicidio occidental, el suicidio japonés toca más bien a los jóvenes. La irrupción del modo de vida occidental perturba los esquemas tradicionales. La sociedad está jaloneada entre 2 sistemas culturales. Uno tradicional, heredado de la moral confuciana, fundado sobre los valores del trabajo, del ahorro, un papel análogo a la ética protestante en Occidente. Y el otro sistema moderno, fundado sobre una moral del individuo, el hedonismo, el consumismo. Este choque de 2 culturas es vivido con una intensidad en la época de indeterminación ante la vida, es decir, las edades en que las grandes opciones de la existencia no están aún hechas, es decir, los jóvenes, los jovencitos, los chiquillos. Concierne particularmente a las mujeres, para las cuales el desfase social es aún más hondo. La desaparición de un sistema patriarcal autoritario, estrechamente codificado, a provecho de una sociedad democrática, individualista, de normas flexibles, imprecisas, perturba la esfera familiar. La zanja entre suicidios masculinos y femeninos, que es muy grande en Occidente, es mucho menor que en la mayoría de las sociedades occidentales.
Otra causa de la extraordinaria tendencia al suicidio entre los chicos es la selección escolar, que es terrible. Es un momento capital en la vida de esta gente. El nivel de estudios determina el salario inicial, el ritmo de progresión en el momento de la entrada en la vida. El destino se juega de una manera irreversible. De ahí la importancia obsesional de los exámenes, y los suicidios aumentan en esta época. Algunas formas de suicidio tradicional, específico al Japón, tienden a desaparecer. Ya no se abre uno la panza para la menor ofensa. El nuevo sistema de valores no valoriza ya excesivamente el sacrificio de sí. El seppuku, el suicidio tradicional, ceremonial, ritual, dejó su lugar al suicidio egoísta, al suicidio occidental. ¿Qué nos dice de las personas que anuncian sus suicidios? ¿Se suicidan o no? Ya le dije, José Antonio, los anuncios son generalmente llamados para obtener ayuda. Es el help. También puede ser chantaje, pero en estos casos más vale no comprobarlo. Ahora, la extensión de la red telefónica, la mejoría de los servicios de reanimación, han hecho caer la proporción de tentativa a final mortal. Hay tentativas, pero hay más maneras de salvarlos. Los suicidios llamados el help, están destinados a llamar la atención, ablandar, llevar hacia la indulgencia la acción del otro. También son peticiones desesperadas de comunicación. Se crearon en algunas partes centros de apoyo telefónico para estas cosas. Se dirigen más bien a gente descontenta con su existencia, más que a gente que desea acabar con su existencia. Los que se matan no llaman. En las grandes ciudades el aislamiento social y el anonimato aumentan también, y con ellos las tentativas. Me dice, tiene 22 años, me dice, hace casi ya 4 años intenté suicidarme, utilicé pastillas y navajas. Obviamente no tuve éxito. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que a quien quería matar no era a mí, sino a esa condición de opresión y humillación que una sociedad conservadora implanta cuando te reconoces y te reconocen como homosexual. No quería matarme, quería cortar mis cadenas, no mis venas. Estos últimos 4 años no han sido fáciles, pero sin embargo me han ayudado a crecer como ser humano consciente de mi individualidad, independencia y libertad. Qué bien que ganaste, hijo, que tu vida ganó el combate contra la desesperación y que te encuentras aquí con nosotros. Javier, humillación siempre va a haber, si no por esta razón, por otras. A mí me ha tomado años comprender que aquel que me humilla no me puede humillar si no le doy acceso. Bienvenido al banquete, hijo, y al ágora también. La ley fue inventada hace cerca de 5.000 años al este del Mediterráneo, y aquí no ha sido interiorizada. Aquí no tenemos, jamás hemos tenido una reflexión sobre el derecho. Se ha tenido a la fuerza del poder, jamás se ha respetado a la ley, a sus razones. No es todo. A los daños antiguos agregamos los daños modernos. ¿Alguna vez pensó en el por qué aquí se paga por quincena? Fue la primera vez que vi esto. Tanto en Medio Oriente como en Europa, el pago del salario se hace mensual. Y de esta mensualidad se paga el alquiler, la luz, el teléfono, la escuela de los niños, todos los gastos fijos, que son mensuales. Luego, con lo que queda, se administra el gasto a lo largo del mes. Aquí no. ¿Por qué? Porque los niños grandotes que somos se quedaron sin un peso a la semana. Porque cuando reciben el sueldo, van a beber o comer con sus compañeros. Aquí yo pago y ya son orgullosos de hacerlo. Porque lo que es gasto fijo obligatorio en otras partes, aquí pasa al final. Y como los niños grandotes no saben administrarse, papá gobierno les administra en su lugar. Usted me hace una lista, no es exhaustiva. El discurso, dice usted, escuche cómo hablamos. Porque Cantinflas se ha vuelto símbolo nacional. El arte de hablar para no decir nada. La educación, Gutiérrez Vivó lo dio a conocer hace unos días. Tenemos la mitad menos de horas de clases que Perú, y eso que Perú no es Harvard. La ciudadanía, me dice, ¿acaso existe algún sentido cívico? ¿Acaso alguien siente que tiene alguna obligación fuera del discurso fanfarrón en los hechos? Mire el pago de los impuestos. Paga impuestos y creas patria.
Somos 9% de la fuerza de trabajo que pagamos impuesto. La unidad dice, si hacen del odio un deporte nacional, olímpico, y además pretenden que este odio y esa división es politización y conciencia. La República dice, quién sabe lo que significa, podemos seguir, no sigamos. Empezamos por el más modesto de los principios. Vamos a aprender y aprender a pensar lo aprendido con buena fe, sin competir los unos con los otros, como una academia antigua, un buen profesor y alumnos que quieren participar de su apuesta educativa. El profesor aprende enseñando, ellos le enseñan sin darse cuenta de ello. Luego ese saber pensar se aplica a todos los campos de la vida. Un país pasa por el respeto de sus leyes, se hace patria pagando el impuesto, se trabaja bien, no se daña ni el bien común ni el bien de nadie, se es inteligente, no vivillo. Yo digo, no está mal para empezar. Concentrarse es muy importante. Trata de buscar, comparar, confrontar los tipos clásicos dominantes de la espiritualidad en el mundo, en Oriente, en Occidente. Es una pretensión desmedida. Es tratar de penetrar la naturaleza del fenómeno espiritual. La comparación debería permitir sacar su esencia. Las manifestaciones de este fenómeno desde las edades arcaicas de la antigua especulación hindú hasta la especulación moderna de Fichte revelan una extraña concordancia de la experiencia espiritual humana, independientemente de la raza, del clima, de la época. Son las concordancias íntimas del espíritu humano. Se tiene la impresión de una homogeneidad profunda en la exaltación, a veces en lo no racional, a veces en la tentativa de buscar algo de racional, en la preocupación por el ser y el alma. Hay continuidad entre religión y espiritualidad, pero es imposible traducir la riqueza del pensamiento en el universal espiritual, su amplitud, su fervor lírico, su expresión emotiva. Mezquino es aquel que se queda a juzgar las obras por tal o cual exageración del detalle, o que se siente indispuesto porque su propio espíritu ha sido alimentado por otro pensamiento. Yo no creo que ninguna verdadera espiritualidad nacida del catolicismo, por ejemplo, se sentiría extranjera en los dominios del hindú Sankara, del griego Plotino, de las espiritualidades de las escuelas mahayana del budismo. Todos estos fenómenos individualizados se borran en la comuna de una espiritualidad en general. La esencia solo puede salir de la totalidad. Los universos de pensamiento, ¿acaso constituyen datos tan diferentes? La espiritualidad surge de lo más profundo del espíritu humano. Es la manifestación de un genio que contiene, por supuesto, incompatibilidades, por supuesto, diferencias fundamentales, pero es la misma en el fondo, en los tiempos y espacios. Puede prestar en medio de la poesía como Jalaluddin ar-Rumi, lo hemos leído aquí en el Ágora hace un par de semanas. Puede prestar el sánscrito sabio de Sankara, puede prestar las sentencias enigmáticas de la escuela sino-japonesa del Zen. Ahí está el hogar de fermentación de los motivos fundamentales del alma humana, indiferentes a las variaciones de clima y de raza. El gran maestro Acharya Sankara ahí
por los 800, con su especulación abstracta, ambiciosa, sutil, en sus comentarios de las viejas Upanishads y particularmente de la Bhagavad Gita, que resume luego en una gran obra doctrinaria especulativa, la Bhashya de los Brahma Sutra. Es el maestro Eckhart de aquellas latitudes. Es el doctor y el representante clásico de la Advaita, la no dualidad, en su forma más rigurosa y profunda. Nosotros llamamos esto monismo. Puede resumirse así. Estoy leyendo a Sankara. Solo hay un verdadero ser, es el Sat, el Brahman eterno, inmutable, sin alteración ni cambio, sin partes ni diversidad. La diversidad de los seres solo existe gracias a la Maya, que es la apariencia. El Sat es solamente